Señal directa. Saludamos con mucho gusto a la doctora María Elena Hernández. ¿Cómo está? Buenas tardes. José Ángel, muy buenas tardes. Pues tenemos que tomar los temas que son inevitables y hoy quisiera comentar sobre la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador y la lógica de los medios. La retórica del presidente de México, es decir, el uso que hace del discurso para comunicar, persuadir, convencer y sostener su mirada y postura sobre las acciones de su gobierno, genera constantemente notas periodísticas en las que se destacan las frases coloridas y metafóricas que usa el mandatario, como parte de su estilo personal de comunicar. Estas frases, fuera del contexto del discurso original y presentadas como si se tratara del argumento central de la exposición presidencial, pueden resultar chuscas, escandalosas o controversiales y, por supuesto, distraer el debate público de lo verdaderamente importante. Las metáforas del presidente son materia prima que genera encabezados o titulares en los medios, sirven de tema para conversaciones de café. Incluso si no sabemos cuál fue el mensaje del mandatario, lo estamos comentando. Son frases que no pueden pasar desapercibidas por su carga simbólica y son muy buena madera para provocar incendios de gran magnitud. La retórica del presidente López Obrador será tema permanente de atención a lo largo de su gobierno y más allá. Es su estilo, no va a cambiar. Contradictoriamente, lo que quiere ser un discurso sencillo, arriesgado, sin tapujos, espontáneo en apariencia, es parte de su éxito entre millones de mexicanos, pero también es una de las fragilidades o su talón de Aquiles ante sus adversarios, como él los llama. El jueves 31 de octubre, en la conferencia matutina que tuvo como asunto principal presentar la explicación oficial de lo que ocurrió durante el operativo Culiacán, el presidente enfrentó, como es costumbre, cuestionamientos incisivos de algunos periodistas y mostró sus datos sobre la manipulación informativa que encontró en portadas de algunos medios. Por ejemplo, el uso de la fotografía de un militar detenido que fue publicada como si fuera prueba de que Ovidio Guzmán había sido disfrazado de militar para poder trasladarlo. Eso fue falso, como lo demostró el presidente, o según lo demostró el presidente. Para arropar sus respuestas a los periodistas y las de los funcionarios que le acompañaron, el presidente quiso dejar en claro que en su administración no hay y no habrá censura para los medios, pero no lo dijo así. Decidió acudir a una anécdota histórica con el propósito de hacer la reflexión entre todos y analizar lo que está sucediendo. Son palabras de él. De acuerdo con la transcripción de la conferencia matutina que publicó Animal Político, de ahí la tomo, López Obrador dijo: antes del golpe militar, antes de que se asesinara al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, estoy haciendo algunos recortes, la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera durante el porfiriato, se desata en contra de Madero. De ahí surgió una frase fuertísima que voy a decir, dijo López Obrador, la voy a decir porque todo esto ayuda. ¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero, hermano de Francisco I. Madero? Dijo: le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron nunca, lo está diciendo López Obrador. Por eso se ensañaron con él, primero con Gustavo Madero y luego con su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es una de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México. Entonces, como decía Rubén Aguilar cuando quería aclarar los dichos del expresidente Vicente Fox, lo que el presidente quiso decir, el presidente Andrés Manuel, fue que en su gobierno no hay y no habrá censura, y sí hay y sí habrá libertad de expresión, pero se equivocó terriblemente al adornarse con la cápsula cultural que eligió. Ahora se le atribuye a él, a Andrés Manuel López Obrador, la vergonzosa situación de la que intentó distinguirse. Baste una búsqueda en Internet de la frase «le muerden la mano a quien les quitó el bozal» para observar que fue primera plana o nota principal
el viernes pasado en prácticamente todos los diarios nacionales, en medios extranjeros, y que sigue produciendo columnas de opinión muy críticas, sin contar lo que se publica y distorsiona en las redes sociales. Aunque con el tiempo este dicho sin sentido solo se sume al anecdotario de la relación entre el presidente Andrés Manuel y los medios, será enorme la inversión de esfuerzo humano e inteligencia de su equipo de comunicación para contener la crisis y darle un giro que regrese la atención a lo fundamental. El presidente López Obrador conoce del lenguaje, conoce de la historia, también conoce de la cultura informativa en nuestra sociedad y de ciertas prácticas en los medios periodísticos mexicanos. Por lo tanto, no hay ingenuidad posible. Si quiere comunicar con menor riesgo de distorsión y escándalo, tendría que actuar con mayor estrategia comunicativa y menos ocurrencias. Si quiere ser espontáneo, cercano, casual, que estudie cómo hacerlo sin dar pie a lecturas equivocadas. La espontaneidad ante los medios, lo pongo entre comillas, la espontaneidad ante los medios se estudia. Los medios no son un espejo. En los medios se refleja lo que se elige y se resalta lo que rompe la norma, lo inusual y lo llamativo. No discuto lo acertado o equivocado de las políticas de gobierno de López Obrador, eso es aparte. Pongo la lente en su forma de comunicar. El presidente no puede negar que dijo la frase, le muerde la mano a quien les quitó el bozal, y a muy pocos les importará indagar que el mismo presidente en el mismo momento contó que esa frase provocó los ataques de la prensa al gobierno de Francisco I. Madero, que nunca se lo perdonaron, y que Andrés Manuel López Obrador quería decir, yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esta vergonzosa historia entre el periodismo y la política mexicana. Hasta aquí el comentario. Y como siempre, agradecidos, doctora María Elena Hernández, muy amable. Muy buenas tardes. Pues ahí tiene usted el comentario que nos ofrece hoy la doctora María Elena.